Todos recuerdan a Arya Stark como la niña con la lista, una niña con una espada, un nombre susurrado antes de dormir, y un mundo que le enseñó que el dolor era más fácil de cargar cuando tenía un objetivo. La gente la llamó valiente, la gente la llamó poderosa, la gente la llamó sobreviviente, pero, ¿y si la parte más perturbadora de la historia de Arya es que nosotros celebramos lo mismo que casi la borró por completo? Porque Arya Stark no se volvió poderosa al sanar, se volvió poderosa al desaparecer, y para cuando se convirtió en nadie, la tragedia no era que lo había perdido todo, la tragedia era que perderse a sí misma empezó a sentirse como fuerza. Y sí, este video se enfoca principalmente en la versión de Arya Stark de la serie de HBO, porque esa es la versión que la mayoría del mundo vio. La versión de los libros es todavía más oscura, más interna, y aún no está terminada, pero la herida es la misma. Arya es una niña que no solo está luchando para sobrevivir, también está luchando para no desaparecer por completo. Este video no se trata de cómo Arya se volvió peligrosa. Este video se trata de lo que tuvo que destruir dentro de sí misma para llegar ahí, y por qué esa historia podría estar más cerca de tu vida de lo que crees. Quédate hasta el final, porque la parte más importante de la historia de Arya no son las muertes, es el momento en que casi no logra regresar. Al principio Arya Stark no es nadie, ella es alguien. Eso suena simple, pero importa más que cualquier otra cosa en esta historia. Antes de la sangre, antes de la lista, antes de los rostros, antes de las muertes, Arya tiene un nombre, Arya Stark de Winterfell. Tiene un hogar, tiene un padre, tiene hermanos, tiene una hermana, tiene raíces, tiene un lugar en el mundo. Y aunque Arya no encaja con la imagen perfecta de lo que una joven noble supuestamente debería ser, ella todavía tiene identidad. Ella sabe lo que no quiere ser. No quiere sentarse en silencio, no quiere convertirse en decoración, no quiere vivir una vida elegida por otros. Arya quiere moverse, quiere pelear, quiere que la vean por quien realmente es. Y eso importa, porque la historia de Arya no empieza con vacío, empieza con una niña llena de vida, una niña con fuego, una niña con personalidad, una niña con enojo, curiosidad, valentía, terquedad y amor. Antes de que Arya se vuelva peligrosa, está viva, y eso es lo que vuelve tan trágico todo lo que viene después, porque el mundo no solo le enseña a Arya cómo matar, el mundo le enseña a Arya que estar viva no es seguro, que estar unida a alguien no es seguro, que amar a las personas no es seguro, que tener un hogar no es seguro, que tener un nombre no es seguro. Y aquí es donde la historia de Arya se vuelve más que fantasía, porque muchas personas que están viendo esto han hecho lo mismo. No perdieron Winterfell, no vieron morir a su padre en King's Landing, no fueron perseguidas por Westeros, pero en algún momento de su vida aprendieron que ser ellos mismos era peligroso. Tal vez eran demasiado sensibles, demasiado emocionales, demasiado diferentes, demasiado intensos, demasiado callados, demasiado confiados, demasiado llenos de esperanza, y poco a poco empezaron a cortar partes de sí mismos, no porque quisieran quedarse vacíos, sino porque el vacío se sentía más seguro que el dolor. Y esa es la primera tragedia de Arya Stark. Antes de convertirse en nadie, el mundo le enseña que ser Arya es peligroso. Después llega el momento que lo rompe todo, la muerte de Ned Stark. Para la audiencia, este es uno de los grandes golpes de la historia, pero para Arya es algo mucho más profundo. Es la muerte de la seguridad misma, porque Ned no es solo su padre, él es el centro moral de su mundo. Él es la prueba de que el honor significa algo, de que la verdad significa algo, de que la bondad significa algo, de que los padres protegen a sus hijos, de que el mundo, incluso cuando es cruel, todavía tiene cierto orden, y luego muere, públicamente, violentamente, injustamente, frente a ella. Arya está entre la multitud, está lo suficientemente cerca como para ver su rostro, lo suficientemente cerca como para escuchar a la gente, lo suficientemente cerca como para casi alcanzarlo, y no puede hacer nada. Es una niña, no tiene poder, es invisible para todos los que tienen el control, y cuando una niña ve que el mundo no protege a las buenas personas, algo dentro de ella cambia para siempre. Arya aprende una lección que ningún niño debería aprender. Ser honorable no salvó a su padre, ser inocente no salvó a su familia, ser una niña no la protegió, y desde ese momento, el sistema de supervivencia de Arya empieza a adaptarse. Ella no se vuelve violenta porque ama la violencia, se vuelve violenta porque la violencia es el primer idioma que el mundo la obligó a entender. Eso es importante.
porque si no entiendes a Arya, puedes pensar que su historia es sobre una niña que se vuelve genial, valiente e imparable. Pero si la miras de verdad, Arya no se está volviendo valiente, se está volviendo inalcanzable. El mundo no hizo a Arya valiente, la hizo inalcanzable, y hay una diferencia. La valentía puede ser coraje, pero ser inalcanzable es lo que pasa cuando el cuerpo decide que sentirlo todo cuesta demasiado, cuando el corazón levanta una pared no para ser fuerte, sino para sobrevivir. Y aquí es donde sobrevivir se vuelve peligroso, porque la misma dureza que mantiene viva a Arya empieza a enterrar a la niña que todavía vive debajo. La misma pared que la protege empieza a encerrarla, y ella no se da cuenta, porque se siente como fuerza. Después está la lista: Joffrey, Cersei, Ilyn Payne, el Hound, la montaña, Walder Frey, Oliver, las personas que la lastimaron, las personas que le quitaron algo, las personas que representan el mundo que destruyó a su familia. En la superficie la lista de Arya parece venganza, y sí, lo es, pero psicológicamente es más que eso. La lista de Arya es una oración oscura, un ritual nocturno de una niña traumatizada. Piensa en lo que eso realmente significa. Una niña, sola, escondida, viajando con un nombre falso, Arry, fingiendo ser alguien que no es, solo para seguir viva. Y cada noche antes de dormir, susurra los nombres de las personas que quiere matar, no porque sea malvada, sino porque es lo único que la hace sentir que todavía existe. La lista es la forma en que Arya se aferra a sí misma cuando todo lo demás le ha sido quitado. Es su forma de decir: recuerdo lo que pasó, recuerdo quién era, recuerdo quién hizo esto. Y por eso la venganza puede sentirse tan poderosa, porque la venganza le da dirección al dolor. Cuando estás sufriendo, la venganza te dice: aquí está lo que debes hacer con el dolor. Cuando te sientes indefenso, la venganza te dice: ya no estás indefenso. Cuando estás roto, la venganza te dice: un día van a pagar. La mayoría de las personas no tienen una lista literal de muertes, pero tienen una lista mental. Personas que las traicionaron, personas que las humillaron, personas que las abandonaron, personas que se rieron cuando estaban débiles, personas que dudaron de ellas, personas que las hicieron sentirse pequeñas, y cargan esos nombres por dentro. Dicen: un día les voy a demostrar, un día se van a arrepentir, un día van a ver en quién me convertí. Y mira, hay una versión de esa energía que puede empujarte hacia adelante. El dolor puede despertar algo dentro de ti, pero aquí está el peligro. Si la venganza se convierte en tu combustible, sigues siendo controlado por las personas que te lastimaron, incluso cuando ganas, incluso cuando te levantas, incluso cuando les demuestras que estaban equivocados. Siguen en la habitación, siguen en tu mente, siguen moldeando tu vida. Y ese es el problema de Arya. La lista le da propósito, pero también encadena su identidad a las personas que la hirieron. Ya no es solo Arya, es la niña que debe vengar, la niña que debe recordar, la niña que debe matar. La venganza puede darte energía, pero no puede darte paz. Puede hacerte avanzar, pero no puede hacerte completo. Cada nombre que Arya borra de la lista trae satisfacción, pero no restauración. Cada enemigo que mata trae justicia, pero no infancia, no hogar, no Ned, no la versión de Arya que alguna vez creyó que el mundo era seguro. La venganza puede hacer que la herida se sienta poderosa, pero no puede hacer que la herida desaparezca. Después Arya conoce al Hound, y su relación es una de las partes más importantes de toda su historia a nivel psicológico, porque el Hound no es un mentor tradicional, no es tierno, no es limpio, no es noble, es brutal, cínico, dañado y violento. Pero entiende algo del mundo que Arya también está empezando a entender. El mundo puede ser cruel, las buenas personas mueren, los débiles son aplastados, el honor no siempre te salva, y el Hound se convierte en una especie de espejo oscuro para Arya. Él es lo que una persona puede llegar a ser cuando el dolor gana durante demasiado tiempo. Vivo, hábil, temido, difícil de matar, pero espiritualmente sin hogar. Tiene armadura por fuera, pero la verdadera armadura está por dentro. Esa amargura, esa distancia emocional, esa negativa a tener esperanza, esa creencia de que la ternura es debilidad.
Hay un momento en que Arya y el Hound se detienen en una granja. Un hombre y su hija los reciben, les dan comida, confían en ellos, y el Hound les roba. Arya está furiosa, pero el Hound simplemente dice: de todos modos, estarán muertos cuando llegue el invierno. Y esa línea revela todo sobre él. No es cruel porque disfrute la crueldad, es cruel porque dejó de creer que la bondad sobrevive. Dejó de creer que las cosas buenas duran, dejó de creer que las personas valen la pena ser protegidas. Y Arya está viendo todo esto, está aprendiendo de él, pero también está viendo el costo, porque el Hound no es libre, no está sano, sigue siendo prisionero de lo que le hicieron. Su cuerpo sobrevivió al fuego, pero parte de su alma se quedó ahí, y por eso su relación importa, porque a veces la persona que entiende tu oscuridad no es la persona que puede salvarte de ella. A veces esa persona es la advertencia. El Hound puede enseñarle a Arya cómo sobrevivir, pero no puede enseñarle cómo volver a estar completa, porque él no ha vuelto a estar completo, y eso es poderoso, porque muchas personas se aferran a alguien que entiende su dolor, pero entender tu dolor no es lo mismo que guiarte fuera de él. A veces dos personas heridas se reconocen, se entienden, incluso se protegen, pero también pueden normalizar la prisión del otro, pueden hacer que la oscuridad se sienta como hogar. Y Arya está parada justo en ese borde, está aprendiendo del Hound, pero si sigue ese camino por completo, no se vuelve libre, se convierte en otra versión de él, viva, peligrosa, temida, pero incapaz de regresar a sí misma. El mundo no hizo a Arya valiente, la hizo inalcanzable, y el Hound es la prueba de a dónde lleva ese camino. Después Arya va a Bravos, a la casa de Blanco y Negro, y aquí es donde la historia se vuelve más oscura de lo que muchos creen, porque antes de llegar hay un momento que lo dice todo. Arya tiene una espada pequeña y delgada llamada Needle. Fue un regalo de Jon Snow. Es una de las últimas conexiones que tiene con su familia, con su hogar, con quien era antes de que el mundo la rompiera, y cuando le dicen que debe renunciar a todo para convertirse en nadie, no puede tirarla, la esconde, encuentra una grieta en una pared cerca del agua, y guarda a Needle ahí, no puede soltarla, y ese pequeño momento, una niña escondiendo una espada en una pared, es uno de los momentos más importantes de toda su historia, porque significa que, en algún lugar debajo de toda la dureza, debajo de todo el entrenamiento, debajo de todos los nombres, los rostros y las muertes, Arya Stark todavía está ahí, aferrándose. Pero los hombres sin rostro no solo entrenan a Arya para matar, la entrenan para borrarse a sí misma, sin apegos, sin pasado, sin familia, sin nombre, sin Arya Stark, solo nadie. Y en la superficie esto parece disciplina, parece dominio, parece entrenamiento espiritual, parece la muerte del ego. Pero debajo de eso hay algo mucho más perturbador, porque Arya ya es una niña traumatizada que ha perdido casi todo, y ahora le dicen que el camino hacia el poder es perder lo único que todavía le queda, a sí misma. Piensa en eso. Perdió a su padre, perdió a su madre, perdió a su hermano, perdió Winterfell, perdió seguridad, perdió inocencia, y ahora la casa de Blanco y Negro le dice: pierde tu nombre también, pierde tu identidad, pierde la última parte de ti. Y por eso convertirse en nadie es tan peligroso para Arya específicamente, porque para alguien con una vida sana, el desapego puede parecer disciplina espiritual, pero para alguien que ha sido traumatizado, el desapego puede convertirse en desconexión, puede convertirse en desaparición, puede convertirse en una forma de decir: si no soy nadie, nadie puede lastimarme. Si no tengo apegos, nadie puede ser arrebatado de mí. Si no tengo identidad, entonces ya no queda nada que perder. Y eso no es libertad, eso es miedo usando la máscara del control. La prisión más peligrosa es la que te convence de que no sentir nada es lo mismo que tener paz. Y Arya casi cae por completo. Aprende los rostros, aprende las mentiras, aprende el silencio, aprende a convertirse en quien necesite ser. Y aquí es donde muchas personas se pierden en la vida real. Pasan por algo doloroso, luego construyen una nueva versión de sí mismas, una versión más fría, más controlada, una versión que no necesita a nadie, una versión que no llora, una versión que no confía, una versión que no espera nada, y le llaman crecimiento. Dicen: este es mi nuevo yo,
Pero a veces tu nueva personalidad solo es tu vieja herida usando armadura. A veces la versión de ti que ya no se preocupa no es libre, está agotada. A veces la versión de ti que no necesita a nadie no es poderosa, tiene miedo. A veces la versión de ti que no siente nada no está sana, está escondida, y esa es Arya en Bravos. Ella cree que convertirse en nadie la hará imparable, pero convertirse en nadie también significa entregar lo mismo que su familia murió protegiendo: su nombre, su memoria, su alma. El mundo no hizo a Arya valiente, la hizo inalcanzable, y la Casa de Blanco y Negro casi terminó el trabajo. Y entonces llega el momento que la salva, no porque mate a alguien, sino porque se niega a desaparecer. Regresa a la pared cerca del agua, encuentra la grieta, saca a Needle y la sostiene. Y en ese momento, todo lo que los hombres sin rostro intentaron quitarle, vuelve a ella. Jon Snow entregándole esa espada en Winterfell, su padre viéndola entrenar con Syrio, la niña que era antes de que el mundo le enseñara a esconderse. Y entonces lo dice: una niña es Arya Stark de Winterfell. Esa línea importa más que cualquier espada que haya levantado, porque no es solo una declaración, es una resurrección. Después de todo, después de la muerte, después de la lista, después del entrenamiento, después de que cada fuerza en el mundo intentara presionarla para borrarse a sí misma, Arya elige su nombre, elige memoria, elige identidad. Es como si dijera: no soy nadie, no estoy vacía, no soy solo un arma, no soy solo venganza, soy Arya Stark de Winterfell y voy a casa. Esta es la verdadera victoria, no las muertes, no los rostros, no la espada. La verdadera victoria es que después de que todo intentó borrarla, todavía recordó quién era. El poder de Arya nunca fue no tener identidad. El poder de Arya fue que después de que todo intentó destruir su identidad, ella todavía dijo su nombre. Ese es el corazón de toda esta historia. Pero luego viene la parte complicada, porque incluso después de que Arya deja la Casa de Blanco y Negro, el daño no desaparece. Y aquí es donde las cosas se vuelven incómodas, porque muchas personas celebraron la frialdad de Arya, les encantó la venganza, les encantó la escena de los Frey, les encantó su confianza, les encantó lo peligrosa que se volvió. Y sí, es satisfactorio. Después de todo lo que sufrió la casa Stark, ver a Arya entrar en una habitación y hacer pagar a los culpables se siente poderoso. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque a veces celebramos la herida porque la herida se ve interesante. Nos encanta el asesino, nos encanta el guerrero, nos encanta la persona que no se quiebra, nos encanta el personaje que ya no llora, pero se nos olvida preguntar: ¿qué le pasó? ¿Qué perdió para convertirse en esto? ¿Quién era antes de la armadura? Y eso importa, porque hoy muchas personas no están sanando, solo se están volviendo más difíciles de lastimar, y el mundo recompensa eso. El mundo te aplaude cuando te vuelves productivo después del dolor. El mundo te aplaude cuando dejas de quejarte. El mundo te aplaude cuando ya no necesitas consuelo. El mundo te aplaude cuando conviertes el sufrimiento en logros. Alguien en tu vida te llamó fuerte y tú sonreíste, pero lo que realmente estaba diciendo era: me alegra que hayas dejado de necesitar cosas de mí, y aceptaste eso como un cumplido, porque para entonces ya habías olvidado cómo se sentía ser sostenido. Te llamarán fuerte porque estás en silencio, te llamarán maduro porque dejaste de pedir amor, te llamarán independiente porque ya no confías en nadie lo suficiente como para necesitarlo, te llamarán sano porque tu dolor ya no les incomoda, y ese es el peligro, porque ser fácil de manejar para el mundo no es lo mismo que estar completo. Arya se vuelve útil, se vuelve letal, se vuelve impresionante, pero la pregunta más profunda es: ¿todavía puede ser amada? ¿Todavía puede descansar? ¿Todavía puede pertenecer? ¿Todavía puede ser Arya sin necesitar un enemigo? Porque esa es la verdadera prueba de la sanidad. No si puedes vencer a las personas que te lastimaron, sino si puedes vivir después de que ellas ya no controlan la historia. Por eso el final de Arya es tan interesante. No se queda en Winterfell, se despide de Sansa, se despide de Bran, rechaza a Gendry, un joven que la ama, un joven que es seguro, un joven que le daría un hogar. Y ella se va, sube a un barco y navega hacia el borde de todos los mapas, hacia lo desconocido, hacia lo que está al oeste de Westeros. Y la gente interpreta eso de diferentes maneras. Algunos lo ven como libertad, algunos lo ven como escape, algunos lo ven como el único final que tenía sentido para ella. Y honestamente, puede ser todas esas cosas al mismo tiempo, porque Arya nunca iba a convertirse en la imagen tradicional de lo que el mundo quería que fuera.
Esa nunca fue ella. Incluso antes del trauma, Arya quería algo diferente. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Arya se va porque es libre? ¿O Arya se va porque su hogar ya no se siente como hogar? Eso es lo que lo vuelve agridulce. Porque a veces, después del trauma, incluso cuando regresas al lugar que perdiste, no puedes regresar a la persona que eras. Winterfell sigue siendo Winterfell, pero Arya ya no es la misma Arya, y tal vez por eso no puede quedarse, no porque odie su hogar, sino porque la versión de ella que pertenecía ahí murió en algún lugar del camino entre King's Landing, Bravos y todos esos lugares oscuros en medio. Y esta es una de las verdades más duras sobre sanar. A veces puedes sobrevivir la guerra y todavía no saber cómo vivir en paz. A veces puedes volver a casa y todavía sentirte sin hogar. A veces puedes conseguir justicia y todavía sentirte vacío. A veces puedes ganar y todavía no saber quién eres sin la pelea. Y esa es Arya. Gana, sobrevive, recuerda su nombre, pero todavía está buscando. Y tal vez eso es más honesto que un final perfectamente feliz. Porque sanar no siempre es un momento. A veces sanar es un camino que empiezas después de que termina la historia. Entonces, esto es lo que Arya Stark realmente nos enseña. No que el dolor te hace poderoso, sino que el dolor intentará cambiar tu nombre. Te llamará roto, te llamará nadie, te llamará lo que te pasó. Y la verdadera batalla, la que importa más que cualquier enemigo en cualquier lista, es si tú se lo permites. Arya sobrevivió a los Lannister, sobrevivió a los hombres sin rostro, sobrevivió al Rey de la Noche, pero su mayor victoria fue más silenciosa que todo eso. Fue una niña, de pie en un cuarto oscuro, sosteniendo una espada que se negó a tirar, después de todo, y todavía sabiendo su nombre. El mundo no hizo a Arya valiente, la hizo inalcanzable, pero al final, ella decidió regresar, eligió su nombre sobre su armadura, eligió memoria sobre vacío, eligió ser alguien sobre la seguridad de ser nadie, y tal vez esa también es la invitación para ti. No regresar a quien eras antes del dolor, esa persona tal vez ya no existe, sino recordar el nombre debajo de la herida, recordar la parte de ti que existía antes de la armadura, recordar el sueño antes de la traición, recordar la ternura antes de que el mundo te enseñara a odiarla. Tú no eres nadie, no eres lo que te hicieron, no eres la herida, eres la persona que sobrevivió, y esa persona todavía tiene un nombre. Levántate,